Alienados en las plataformas, buscamos una conexión de igual a igual con les oyentes. Zona de Trabajo en Facebook. Búscanos y hacete amigue. Seguimos en Zona de Trabajo. Lo que hemos hablado ya en diferentes programas durante el último año es la cuestión salarial, la cuestión de los ingresos de los trabajadores en términos de la situación inflacionaria en la que está sumida el país, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, las diferentes los diferentes modos de reclamo que han tomado diferentes sindicatos, diferentes centrales sindicales en todo el país. Y también hemos conversado varias veces con respecto a la cuestión de diferentes sectores de la política nacional, también local, pero también se da en todos los lugares del país, ciertos sectores de la política que están siempre pensando en la posibilidad de una reforma laboral a nivel nacional para flexibilizar quizás aún más los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido nos parecía interesante lo que sucedió la semana pasada en Mar del Plata, Carlos, que fue la jornada de derecho laboral. El 3, 4 y 5 de noviembre se llevó adelante esta jornada donde abogados laboralistas, jueces, asesores sindicales, trabajadores de todo el país y de América Latina se congregaron en la ciudad de Mar del Plata para pensar estrategias alternativas ante esta avanzada y pensando también en lo que se viene el año que viene, que es un año electoral, ¿no? Y ver, bueno, cuáles son las propuestas que los diferentes sectores políticos tienen alrededor de esta situación. Para hablar de lo que pasó en estas jornadas, en este encuentro, estamos en comunicación con Cintia Bención, que es la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Cintia, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Te queríamos preguntar en principio, bueno, ¿cómo fue la participación de los presentes ahí en estas jornadas? ¿Qué es lo que se fue conversando en estos diferentes días de conversación? Bueno, como ustedes bien dijeron, son las jornadas que anualmente organiza nuestra asociación. En esta oportunidad pudimos volver a hacerlas de manera presencial. En pandemia tuvimos que hacerla de manera virtual 2 años seguidos, con lo cual había una gran expectativa respecto a este reencuentro, que obviamente convoca, como ustedes dijeron, a abogados y abogadas laboralistas, actores del mundo sindical, jueces y juezas, activistas, y hubo una participación muy importante desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista cualitativo. Nosotros organizamos estas jornadas con diferentes paneles, con expositores que abordaron diferentes temas, pero el tema central, el eje sobre el cual giró toda la actividad, creo que ustedes lo mencionaron, ¿no? Le pusimos el título de Trabajo, Salarios e Ingresos en un Mundo en Crisis, porque quisimos abordar este tema desde las diferentes
digamos, materias específicas de nuestra actividad, desde salud laboral, desde acceso al empleo, también desde cómo ven los sindicatos, las centrales sindicales y los trabajadores de la economía popular, la cuestión de los ingresos y los salarios, y por supuesto compartiendo la enorme preocupación que digamos atraviesa todo el mundo laboral en ese momento, tiene que ver con una distribución absolutamente desigual e inequitativa de los ingresos, sí, que no es nueva, pero que empeora año a año, no solo a causa de la pandemia, sino a causa de un esquema que no se logra revertir, que está indicando, y esto lo dicen las estadísticas, digamos, no es algo que se pueda desconocer, que, por ejemplo, desde el año 2015 a la fecha, la incidencia de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo casi en 10 puntos, mientras que la rentabilidad empresaria, o la productividad, mejor dicho, aumentó en la misma proporción. Con lo cual, cuando se habla de recuperación económica post-pandemia, estamos hablando de una recuperación económica que solo beneficia a un sector muy concentrado y muy acotado de la actividad, porque la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, lo que tienen ingresos, los tienen licuados por la inflación y básicamente por una flexibilización de hecho que tiene que ver con condiciones de trabajo y salarios que no solo no respetan las normas que establecen la obligatoriedad de garantizar salarios dignos, sino que, bueno, además estamos casi acostumbrados y hemos naturalizado el trabajo precario, el trabajo sin registración, digamos, índices de pobreza, índices de marginalidad, que ya no nos asombran, ¿no? Que simplemente decimos, bueno, esto en algún momento quizás alguien debería hacer algo para frenar esta avanzada. Claro. Y lo que vemos es que, que esto sigue en la misma dirección. No vemos que haya una decisión del gobierno, de las centrales sindicales, digamos, de ponerle un coto a esta avanzada. Por eso la necesidad de reunirnos a debatir, no porque vayamos a tener recetas o soluciones mágicas que claramente no van a depender de los abogados y las abogadas laboralistas, pero sí, no solo nos preocupa el tema, sino que pretendemos de alguna manera, que sea una usina de herramientas o de estrategias de las que puedan nutrirse en general, digamos, los sindicatos o las centrales, o incluso compartimos estrategias con colegas de planteos que pueden hacerse en los juicios laborales y demás. Claro. Así que el saldo fue más que positivo, quedamos muy satisfechos y bueno, con muchísima tarea por delante. Hola Cintia, Carlos te saluda. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Te escuchaba atentamente y la verdad es que es un trabajo es muy loable lo que vienen haciendo, digamos, o sea, de tratar de justamente, ¿no? O sea, que todo ese acervo de todas esas experiencias estén al alcance de toda la clase trabajadora en su conjunto, porque además pienso en términos, digamos, o sea, de lo que uno vive cotidianamente, ¿no? O sea, una derecha que en nuestro país parece cada vez más envalentonada con llevar adelante una reforma laboral, cueste lo que cueste, y en donde la verdad es que en muchos casos, si bien hay algunas expresiones que son como demasiado extremas, incluso hasta en los sectores más moderados de esa derecha también hay expresiones en ese mismo sentido, y es verdaderamente preocupante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, ¿cómo ven este panorama de todos estos planteos que están haciendo estos sectores con respecto a esto? Bueno, igual de preocupados que lo que vos señalás, Carlos. En realidad, el intento por instalar reformas laborales regresivas, quitar derechos laborales, volver digamos, a antes de la ley de contrato de trabajo, no es algo nuevo. Esto, cada vez que encuentran un digamos, resquicio donde instalar esto, claro, y rápidamente los medios se hacen eco, ¿no?, de esto,
empiezan las voces que ya nos resultan conocidas de ciertos sectores, que son siempre los mismos, aunque aparezcan camuflados o disfrazados de nuevas voces, ¿no? Como cuando apareció Teddy Karagossian con el tema de la mochila austríaca, ¿no? Claro, para quitar las indemnizaciones laborales. Decíamos, bueno, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo, venimos escuchando esto desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, también hay que recordar que nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que regula el empleo privado, que es del año 74, que fue una ley elaborada por un sector de abogados de extracción sindical, peronistas y también de izquierda, que recogieron todo lo que tenía que ver con los avances en derechos laborales digamos, ocurridos en el país desde los años 45 en adelante, y que lo primero que hizo la dictadura fue justamente suspender la aplicación de esta ley y encargarle una comisión especial que la vuelva a escribir, quitando una cantidad de protección laboral que todavía no hemos recuperado plenamente. Entonces, no es algo nuevo, digamos, ya sabemos que los determinados sectores lo que quieren es quedar liberados de lo que ellos llaman los corsets que les impedirían generar empleo, repitiendo esto, ¿no?, como un mantra que se reproduce y que muchos medios lamentablemente toman sin el adecuado análisis, diciendo, bueno, acá contratar trabajadores es peligroso porque un juicio te puede dejar en la quiebra. Y esto se reproduce sin pensar qué ha pasado en nuestro país cuando el empleo creció, cuáles eran las normas vigentes, por qué, digamos, quién es el responsable en definitiva de que un trabajador se vea obligado a iniciar un juicio laboral. ¿El trabajador que tiene que reclamar que se respeten sus derechos o su empleador que incumplió con sus obligaciones legales? Claro. Entonces, digamos, desmontar todos esos discursos que se instalan y que cada vez que se produce de alguna manera como en este momento, ¿no?, cierta, no sé si llamarlo quietud, quizás es un poco excesivo, pero una incapacidad de reacción adecuada en general del movimiento obrero organizado, aparecen estos avances y estos discursos, y bueno, y claramente hay que salir a argumentar en sentido contrario, explicando que esto es una falacia y que no se crea empleo a partir de flexibilizar normas laborales. Claro. Sí, sino todo lo contrario, digamos, o sea, lo que se genera una situación de precarización espantosa, que además, bueno, también para nosotros, digamos, o sea, ya es conocida desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho, cuando en el año 91 se dicta la ley antievasión, la 24013, que establece multas, que son las que muchos empresarios dicen que son lo que ha generado lo que ellos llaman la industria del juicio, en realidad fue cuando el empleo más creció, con lo cual es exactamente al revés. Digamos, los empresarios reclaman previsibilidad, pero no es cualquier previsibilidad, es justamente no tener ningún tipo de límite para imponer condiciones, no para contratar trabajadores, para imponer condiciones. Claro. Y para pagar los salarios que su ecuación económica mejor les quepan. Claro, sí. Estamos conversando con Cintia Bención, que es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Cintia, otra cosa que por ahí es interesante preguntarte a vos como abogada laboralista es cómo ven ustedes esta situación que ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas, por decirlo así, esta cuestión de la gran cantidad de trabajo en condiciones precarias que hay, ¿no? ¿Cómo han enfrentado ustedes esta situación? Bueno, es muy difícil, sobre todo porque no se han, desarrollado los sistemas de inspección que debería haber desde el Ministerio de Trabajo para dar vuelta a esta situación. Digamos, hay un empresariado que, bueno, por supuesto no es todo, ¿no?, pero es una porción importante que dice que
si tiene que pagar lo que se llama habitualmente o lo que ellos llaman el costo laboral, entonces no pueden contratar, y que la única manera de llevar adelante un negocio viable es contratando sin registración, lo que comúnmente se llama en negro. En realidad, esta situación es una ilegalidad que aparentemente parecería que está tolerada, aceptada, no está ocultada, porque los números con claridad indican que tenemos más del 40% de trabajadores no registrados, pero lo cierto es que es una ilegalidad flagrante, como cualquier otra, que si se comete, claramente hay una sanción. A veces ponemos el ejemplo, ¿no? Cuando uno pasa el semáforo en rojo o maneja sin registro, no hay nada que discutir con la ley. Te sacan el registro y se terminó la discusión. ¿Por qué en este caso es distinto? Estamos hablando de condiciones dignas para los trabajadores que se levantan todos los días, van a su trabajo, saben que tienen que dar lo mejor de sí porque si no hay sanciones, y vuelven a su casa simplemente a recuperarse para poder ir al día siguiente en iguales condiciones a hacer lo mismo. Estamos hablando de algo que además está en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales que establecen o que reconocen derechos laborales, sociales, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, que se pueda tan livianamente decir que, bueno, la única manera de contratar es contratando en negro porque el costo laboral y demás, la verdad que a nosotros nos horroriza, nosotros no lo podemos naturalizar y no podemos dejar de denunciarlo. Y también de exigir que se cumpla con las inspecciones laborales que harían que se detecte esto y eventualmente, como ante cualquier evasor, digamos, se aplique la ley que corresponde y la sanción que corresponde. Claro. La verdad es que hay que ver también uno desde acá o quizás alguien que esté escuchando del otro lado de la radio, digamos, nos cuesta entender también por qué durante tantos años no se han podido llevar adelante políticas que realmente fiscalicen esta situación. ¿Vos tenés algún tipo de ideas de por qué esto sucede? La verdad que no. Lo que sí es cierto es que no hemos tenido gobiernos, ninguno, digamos, no este en particular o el antecesor, ninguno que haya implementado una política de control del trabajo no registrado o de sanción a los evasores eficaz. Digamos, claro. ¿Será un problema cultural? ¿Será un problema de decisión política? ¿O será un problema de correlación de fuerzas? Lo cierto es que no lo hemos tenido y seguimos sin tenerlo, y es difícil pensar que con este nivel de crisis económica se ponga eso como centro de la acción política hoy. Claro. Donde están los sindicatos mucho más preocupados por empatarle a la inflación que por el trabajo no registrado. Sí, ahí me parece que también juega un poco la cuestión, digamos, sea de que siempre se ve, digamos, sea, o por lo menos, ¿no? O sea, se tiende a enfocar la cuestión como en la contradicción capital-trabajo, y muchas veces también tenemos que tener en cuenta, digamos, sea lo que es otro tipo de contradicciones que existen, como por ejemplo la de países opresores y oprimidos y el rol que a nosotros nos toca como país en eso, ¿no? Porque me parece que ahí también juega un componente en una discusión política mayor que como clase trabajadora tenemos que recuperar de nuestra propia experiencia, porque la experiencia histórica de nuestra clase trabajadora ha sido muy rica en ese sentido y en muchos momentos de su propia historia ha dado pasos, incluso ha hecho hasta programas. Acá en este programa siempre reivindicamos y rescatamos las experiencias de los programas en donde se discutió, por ejemplo, el programa de Huerta Grande, La Falda, el programa de la CGT, los argentinos del año 68, y que me parece que ese por ahí sería como un rumbo, ¿no? O sea, como decir, bueno, una clase trabajadora que empieza a rumbear hacia lo mejor de sus experiencias y a partir de ahí empezar a reconstruir, ¿no? Porque de eso se trata, porque estamos, casi podríamos decir, en el peor de los mundos.
Sí, creo que el 5 de noviembre, bueno, recordábamos otro aniversario del fallecimiento de Agustín Tosco, ¿no? Como alguien que había marcado un rumbo respecto a la acción sindical y que hoy, la verdad que nos cuesta sentir que estamos frente a una dirigencia política, social, sindical de ese fuste, ¿no? Pero bueno, lo que no tenemos duda es que el camino es que vale la pena, y en ese punto somos optimistas, ¿no? Hay mucha gente con ideas muy claras, entonces me parece que, bueno, es cuestión de seguir insistiendo sobre estos mismos puntos. Tal cual. Cintia, una cosa más, porque en la nota que nosotros vimos que publicó Red Eco Alternativo, donde nos enteramos que había sucedido estas jornadas de derecho laboral, también hace mención a que han participado personas de otros países latinoamericanos. ¿Ahí contaron cuál es la situación con respecto a estos temas en otros países? Sí, estuvo presente Carmen Espinosa, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile, donde nos compartió un poco cómo estaban las cosas en el país vecino, cómo había sido todo el proceso de elaboración y de plebiscito de esta constitución tan progresista, ¿no?, que habían elaborado y que tenía de verdad algunos capítulos que estremecen en cuanto a reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no?, los derechos humanos en general, la condición de las mujeres, bueno, un montón de aspectos que uno dice que bárbaro hubiera sido si se hubiera logrado la aprobación, pero contaba que la sociedad chilena no está madura para tener una constitución de ese tenor, y que si bien tenían el gobierno que tenían y que habían votado, lo cierto es que había como una especie de divorcio bastante importante entre las ideas de esa constitución, las ideas de Boric, y lo que estaba incorporado o corporizado en la mentalidad de la mayoría de la población chilena, ¿no? Bueno, otro tanto, obviamente vemos lo que está pasando en Brasil, también tenemos compañeros de otras asociaciones de abogados en Brasil que, bueno, comparten la preocupación permanentemente. Hemos vivido muy de cerca lo que fue la elección de Lula y el resultado tan magro, ¿no? Como sociedad esperábamos de verdad otra cosa, y bueno, esto es con lo que tendremos que lidiar en los próximos años. Nosotros tenemos un escenario sumamente complicado y, como ustedes decían al principio, preelectoral, con un pronóstico no muy bueno para la clase trabajadora, pero bueno, seguimos trabajando en buscar mejores condiciones, alternativas, estrategias, escribiendo, compartiendo ideas, juntándonos, y bueno, obviamente al servicio de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones. Claro, la verdad que el trabajo que hacen ustedes, cuando estamos en estas situaciones, en realidad siempre, pero más cuando estamos en estas situaciones, es fundamental. Así que nosotros como trabajadores también les agradecemos la vocación y el esfuerzo. No, al contrario, es lo que estamos llamados a hacer, y el sentido de nuestra profesión. Digamos, no cualquiera es abogado laboralista y no cualquiera defiende trabajadores y organizaciones sindicales. Para nosotros la justicia social es el norte, más que el desarrollar leyes o normas jurídicas o estar en la academia, claro, o en discusiones meramente legislativas, que son las herramientas, pero no es el objetivo. Tal cual. Cintia, como siempre le decimos a todos los compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que
con los cuales conversamos en este programa. También te lo decimos a vos y a través de vos a todos los compañeros y compañeras abogados y abogadas de la asociación. Este pequeño espacio de este programa de radio sobre el mundo laboral acá en el Radio de la Compañía de Tandil está también a su disposición, así que estamos para lo que necesiten, que lo que quieran comunicar, lo que nos quieran compartir, pueden comunicarse con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo la nota y bueno, darle un espacio en el programa a estos temas y a estos debates que, bueno, son fundamentales. Así que a disposición de ustedes cuando lo consideren. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. No, hasta la gracias próxima. a ustedes. Buenas tardes. Estábamos hablando con Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a raíz de las jornadas de derecho laboral que se llevaron a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar un poco de música.